seguridad tiene dos ejes. El primero es la atención a las causas, darle acceso a los derechos a los jóvenes, porque no son oportunidades, es acceso a derechos, a la educación, a la cultura, al deporte, a una vida que evite que se acerquen a las prácticas delictivas. Y la segunda tiene que ver con disminuir la impunidad. Y para disminuir la impunidad tiene que haber, en primer lugar, mayor inteligencia y investigación. Y eso es algo que vamos a fortalecer. Porque para detener un delincuente no solo es un asunto de la Guardia Nacional o de la policía. Cuando es en flagrancia sí actúan las fuerzas de seguridad. Pero cuando no es en flagrancia, tiene que haber una investigación para hacer una carpeta de investigación que se presente a un juez para que el juez determine una orden de cateo, una orden de aprehensión. Y para poder hacer carpetas de investigación sustentadas con pruebas, se necesita inteligencia e investigación y mayor colaboración entre las fuerzas de seguridad, es decir, la Guardia Nacional, las policías estatales, pero mucha colaboración con las fiscalías estatales, la Fiscalía General de Justicia y por supuesto que el Poder Judicial actúe y que no proteja a los delincuentes. Entonces, en este proceso tenemos una estrategia y estoy convencida que vamos a lograr disminuir la inseguridad y el presidente ya disminuyó, porque es importante, hay una disminución de los homicidios y nosotros vamos a acelerar esa disminución del país. Rogelio Rentería, de Informativo Valle de Aguascalientes. Perdón que esté sentado, si no los voy a estorbar a los No hay compañeros. problema. Buenos días, doctora, bienvenida a Aguascalientes. Hemos escuchado propuestas de mucha gente, candidatos, candidatas. Aquí hay un tema que ronda mucho en seguridad, que ronda mucho en los jóvenes, personas adultas mayores, etcétera, etcétera. No ha habido algo que digan esta boca es mía, en el sentido de vamos a apoyar. ¿En qué? Con los jóvenes tenemos el problema de la delincuencia, estaría de más hacer algún colofón a ello. Con los adultos mayores, que aquí en Aguascalientes son bastantes, con las mujeres también, que aquí en Aguascalientes son bastantes, pero toda la problemática a nivel nacional que se maneja ronda en algo muy interesante, que es la educación. ¿Qué propuesta para educación tiene usted que nos pueda ofrecer a los ciudadanos? Habemos quienes ya somos personas mayores, pero para las nuevas generaciones, nuestros nietos, no sé, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a seguir en el tema de no hagas las cosas? Lo digo con mucho respeto, pero de todas maneras ahí te va un recurso. ¿Qué va a pasar con la juventud? Porque ellos al final del día son los que van a seguir avanzando en este país. Gracias por su amable respuesta. Sí. Durante muchos años se le negó la posibilidad de una vida plena a las y a los jóvenes de nuestro país. Siempre uso este ejemplo. Cuando yo entré a la universidad, de hecho, desde el inicio de la preparatoria, iniciaba el periodo neoliberal en nuestro país. Yo participé en el primer movimiento social cuando tenía 15 años, cuando entré a la preparatoria, al CCH Sur en la UNAM. En aquel entonces había entrado yo a la preparatoria, al CCH, pero había miles de jóvenes que no pudieron entrar. Aquel movimiento se le llamaba el movimiento de rechazados. ¿Qué palabra es esa que se le dice a un joven? Eres rechazado. Y eso se aceleró con el proceso neoliberal. Se cerraron las puertas de las universidades públicas. Se generó esta idea de que si se cerraba el ingreso, entonces iba a haber excelencia. Y además dejaron de construirse universidades y preparatorias públicas. Entonces a los jóvenes y a las familias, pues la alternativa era la educación particular, que está bien que exista, pero el problema es que quien no tiene recursos
pues no puede pagar la educación. ¿Qué planteamos nosotros? El fortalecimiento de la educación pública. La educación privada particular está bien, pero el gobierno, el Estado mexicano, tiene la obligación de darle acceso a derechos a las y a los jóvenes, en particular en la educación. Becas a los niños y a las niñas de educación pública, lo hice en la Ciudad de México y lo vamos a hacer cuando llegue a la presidencia. ¿Las becas para qué son? Para apoyar a las familias, para decirle a los niños y a las niñas, tienes lo mínimo necesario para poder educarte, porque no solamente es la educación gratuita, la educación básica, sino todo lo que está alrededor de la educación que las familias tienen que erogar. Más preparatorias públicas. Nora fue subsecretaria de Educación Media Superior. Platicamos mucho cuando estaba en la jefatura de gobierno y ella en la subsecretaría, ahora puede decirlo. Se ha hecho un esfuerzo muy importante por fortalecer y unificar los planes de estudio. Son 23 sistemas, si mal no recuerdo, 32 sistemas de educación media superior. Los trabajadores de la educación media superior, los maestros, ganan muy distinto, dependiendo de cuál es, si es estatal, si es federal, y en las propias instancias federales. Entonces tenemos que fortalecer la educación media superior, ampliar los espacios. Yo pregunto en los eventos, aquí en este lugar, ¿cuántas preparatorias hay? La gente dice, una preparatoria. Y les pregunto, ¿son suficientes? Y me dicen, no, no son suficientes. ¿A dónde va un adolescente de 15 años que sale de la secundaria para ir a la preparatoria? Porque ¿en dónde queremos a los jóvenes? ¿En la escuela o en la calle? En la escuela. Entonces, por eso tenemos que ampliar la matrícula, fortalecer la educación pública y también en las universidades. En la Ciudad de México yo hice varios programas, pero menciono 3. Uno, ampliar el número de preparatorias. 7 preparatorias nuevas, cerca de los domicilios. Estados Unidos, no nos vayamos más lejos. Uno va a la preparatoria que le queda más cerca de su casa. De hecho, la secundaria está ligada a la preparatoria. Aquí tiene que haber mucho más relación entre la educación básica y la preparatoria y ampliar la matrícula. Segundo, 294 centros comunitarios para dar cultura, deporte y educación a distancia. Y tercero, 2 universidades públicas, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, donde estudian 50,000 jóvenes. Y esto lo vamos a hacer a nivel nacional. El presidente creó las universidades Benito Juárez y nosotros vamos a fortalecer la educación pública. Beni Díaz, de Página 24. Muy buenos días. 2 preguntas. ¿Qué opinión le merece el hecho de que en el trayecto que va de las campañas ya ha habido más de 20 candidatos que han sido asesinados y de los que no se sabe absolutamente quiénes fueron ni por qué razones? ¿Qué estrategia propone usted también para esa cantidad de droga que circula por las calles de todo el país? Al menos las autoridades en Aguascalientes lo dicen y lo han reconocido, que aquí circula mucha droga y que los jóvenes se enganchan fácilmente. ¿Cuál va a ser la estrategia para ayudar a todas esas personas que caen en esa enfermedad, porque es una enfermedad? ¿Y cuál va a ser la política hacia esos grupos delincuenciales que operan en México y que siguen pues por la libre? Y lo vemos que, bueno, sin tener pruebas, pero por la forma en que asesinaron a la última candidata en Guanajuato, pues fue como tipo sicariato. Entonces, ¿qué estrategias tiene? ¿Qué opinión le merece esto? ¿Y cómo avisora lo que resta de la campaña? ¿Va a haber más candidatos asesinados? ¿Qué es lo que está fallando? Le agradezco mucho. Sí, por supuesto, lamentamos cualquier
asesinato y violencia contra cualquier persona y en particular para quienes participan en los puestos de elección popular, en la contienda. Hay un mecanismo, porque no es lo que nosotros proponemos, sino que hay un mecanismo que, por cierto, en el caso de Guanajuato falló, y por eso nosotros desde ayer dijimos que es importante que se investigue, tanto periodísticamente como en términos judiciales. Los candidatos piden protección cuando sienten que puede haber problemas de inseguridad, particularmente Morena, Guanajuato ha solicitado la protección de candidatos y candidatas. El INE, sea que lo mandan los institutos electorales locales y ellos solicitan a la autoridad local, estatal, que se brinde protección, o las instituciones federales. Entonces, este mecanismo pues debe seguirse, pero de todas maneras yo lo he dicho, esta va a ser una elección democrática y con mucha participación. Estoy convencida de ello porque lo vemos todos los días a los lugares en donde vamos. Por otro lado, en el tema de las adicciones, una parte es la parte preventiva. El gobierno de México ha hecho un trabajo muy importante en el que participé cuando fui jefa de gobierno, en las escuelas, de informar claramente a los jóvenes, principalmente de las secundarias y también de la educación media superior, lo que implica las drogas y particularmente las drogas químicas y en particular el fentanilo. Pero es una campaña muy importante que tiene que seguir y que la vamos a seguir cuando lleguemos al gobierno, y al mismo tiempo la atención a personas que lamentablemente cayeron en un problema de adicción. El sistema de salud tiene que atenderlo porque es un problema de salud y tiene que haber la atención a las personas, que hay distintas metodologías y lo hicimos en la ciudad y lo vamos a hacer a nivel nacional. Y la última era… es la estrategia de seguridad. Más allá de la estrategia contra los grupos de delincuencia organizada, así fue como lo hicimos en la ciudad y estoy convencida que esa es la manera en que se ha venido disminuyendo a nivel nacional y que vamos a fortalecer cuando lleguemos, que son los dos elementos. Cuando hay un homicidio, tiene que ser sancionado ese homicidio, cualquiera que sea la causa del homicidio. El homicida tiene que ser detenido y tiene que ser procesado. Por eso digo que son los dos temas, la atención a las causas para evitar que los jóvenes se involucren en bandas delincuenciales y por otro lado, la cero impunidad, que lo he dicho varias veces, no es un asunto de mano dura, de autoritarismos, es un asunto de justicia, con letras mayúsculas, justicia social y un sistema de justicia que funcione en el país. Beto Ureña, corresponsal y de la agencia de noticias Press MX. Acá, doctora, buenos días. Dos preguntas muy puntuales. El senador Ricardo Sheffield mencionó que la candidata de Celaya pues sí tenía un guardia de seguridad privado contratado por el partido que inclusive accionó su arma y se cree que pudo haber herido en este caso al sicario o a los sicarios que llegaron a atacarla. Preguntarle si considera que el esquema que contrató el partido pudo haber fallado en este sentido, más allá de lo que ya se ha comentado del tema de Guanajuato. Y la segunda pregunta, en el tema de los derechos a los reporteros, usted mencionó ayer en Jalisco o en estos días que la estrategia iba a continuar, pero desafortunadamente sigue habiendo homicidios de compañeros en diferentes estados y partes. Incluso el día de ayer pues hubo un tema con una compañera fotógrafa, aquí fue empujada por parte de gente de su equipo y también es una situación que está pues sucediendo y que pasamos todos los días. Le agradezco la respuesta. A ver, en el primer caso, yo creo que quien debe de otorgar seguridad a los candidatos y candidatas pues son las fuerzas de seguridad estatales y en todo caso federales.
Sobre el tema particular de la contratación de un guardia privado no tengo información, pero mi opinión es que quien debe de otorgar la seguridad pues deben ser las fuerzas estatales o federales a los candidatos y candidatas cuando lo soliciten. No sé, Paulina, si quieres mencionar el tema de, porque no tengo conocimiento de, si quieres mencionarlo. Buenos días. Sí, vimos un video en donde salen compañeros de la prensa en el evento de ayer. Fue un incidente entre compañeros justamente de prensa. Ellos vienen con nosotros acompañándonos en la prensa nacional, entonces es posible que se hayan podido confundir, que venían por parte del equipo de la doctora. No es parte del equipo de la doctora. Con mucho gusto les aclaramos el video y nos disculparemos con la compañera que se haya sentido ofendida, ¿vale? Nosotros, para que ustedes sepan, nosotros en los eventos tenemos un equipo de ayudantía, que son alrededor de 4 compañeros, compañeras, que nos ayudan cuando bajamos de la camioneta, que están pendientes de lo que ocurra, y 2 o 3 personas de seguridad que nos dio la Secretaría de la Defensa Nacional, que en realidad ellos no participan en el proceso de entrada o salida a un evento, sino están pues ayudándonos viendo la seguridad. Entonces no tengo conocimiento de ello, no es nuestro estilo nunca. Ustedes ven cómo viajo y cómo me comporto. Entonces, bueno, pues ahí que se pueda ver el video. Ahora, el tema de la seguridad de los periodistas, por supuesto que tiene que haber todos los protocolos de seguridad. Es muy distinto lo que ocurría hace décadas, en donde quien reprimía a periodistas, quien censuraba, era el gobierno y el Estado mexicano. Ahora hay un problema en ciertas zonas del país que tiene que ver con delincuencia. Y ahí los periodistas están sujetos a inseguridad. Entonces tiene que fortalecerse el protocolo de seguridad para periodistas. Lo vamos a hacer, existe en el gobierno. Además, lo ha mencionado el presidente en sus mañaneras, en todos los casos ha habido una investigación que da con los responsables y cuando lleguemos al gobierno, como lo hicimos en la ciudad, hay que fortalecer, cuando así lo solicita un periodista, su protección. Liliana Ramírez, del Hidrocálido. Buenos días, doctora. Para preguntarle su opinión al respecto sobre este tema del hijo de Xóchitl Gálvez, este video tan polémico que ha surgido, ¿cuál sería su opinión, sobre todo por esta prepotencia que se puede ver de este joven que incluso pues ya renunció a la campaña y de su mamá? ¿Cuál sería su postura al respecto? Gracias. Mi postura es que con los hijos no. Quienes estamos en la contienda somos las candidatas y el candidato. Y la contienda es un asunto de propuestas, es un asunto de proyecto y de quienes participamos, pero no de los familiares. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que quien haya utilizado, quien haya puesto este video y se utilice como parte de la contienda. Con los hijos no, con los familiares no. Quienes estamos en la contienda somos las candidatas. José Antonio Belmont, de Milenio. Hola, buenos días. Doctora, nada más preguntarle, ayer Mario Delgado informaba que solicitaron al INE de manera extraordinaria la protección para 40 candidatos en Guanajuato. Preguntarle si ya se enteró, le notificó Mario Delgado alguna respuesta del INE. Esto porque, digamos, de manera oficial no le tocaría al gobierno federal cuidar a los candidatos locales. Y ya por último, ayer hacía un llamado aquí en Aguascalientes a la gente a que no vendiera su voto, que en todo caso tomara lo que les dieran y votar en libertad. Eso en Guanajuato y aquí en Aguascalientes. Preguntarle si también habría un llamado a las autoridades electorales para hacer una revisión en el proceso electoral, el día de la jornada electoral del 2 de junio, para estar checando esto quizá en todas las entidades, en particular usted en su caso, en de la oposición. No tengo conocimiento, no he hablado con Mario el día de hoy para ver cuál ha sido el avance de la solicitud que se hizo. Un gusto preguntamos y les informamos. Lo que sí es que
tomó la decisión el partido de que en el caso de Guanajuato, y por lo que ocurrió, que no sea una protección del Estado de Guanajuato, sino que sea la Guardia Nacional quien otorgue la seguridad a los candidatos y candidatas de Guanajuato. Entonces así se solicitó al INE y no tengo información, pero con gusto les informamos en un rato. Sobre el tema de la compra del voto, lamentablemente todavía hay algunos lugares donde esto ocurre. Nosotros estamos en contra de ello. Siempre hemos luchado en contra de la compra del voto, de la coacción del voto, de utilizar cualquier forma para obligar a una persona o promover que una persona no vote libremente. Y sí, hacer un llamado al INE a que esté vigilante de estas situaciones. Y en todo caso aquí nuestros compañeros de Aguascalientes pueden decir más de cuáles son algunos de los métodos, por ejemplo, que vivió Nora aquí cuando fue candidata. ¿Quieres comentar? Pues efectivamente vamos a estar muy pendientes. Nos decían que cuáles eran los retos que íbamos a enfrentar justo en esta campaña y nosotros solo decimos que los conocemos perfectamente, porque hemos vivido e incluso hay un sentimiento de alarde, una fanfarronería de parte de nuestros adversarios, en los que sabemos que quien hoy ocupa el gobierno entonces era candidata y era presidenta municipal con licencia. Y entonces nos dicen, ¿sí?, si lo hizo de presidenta municipal con licencia, imagínense lo que hará ahora que ocupa el gobierno del Estado. Estamos atentos, estamos prevenidos y por supuesto lo que sabemos que lo que nos resta hacer es convencer a las personas que no participan de que lo hagan, de que participen y que vayan a las urnas para que definan el futuro de Aguascalientes y el futuro de México. Y vamos a estar muy alerta con todo un equipo jurídico para poder detectar toda esa extorsión que ya están sufriendo muchos trabajadores del municipio y del gobierno del Estado para tener que hacer promoción del voto y acudir a los eventos de campaña de los del frente, y todo eso lo estamos documentando para denunciarlo y esperando que ahora sí las instancias y los tribunales atiendan las evidencias que les vamos a entregar. Gracias. Ernesto Gloria, de Enfoque Noticias. Gracias, buenos días. De este lado, candidata. Tengo 3 preguntas. La primera es, gracias. Si me pudiera comentar cuál es su postura, candidata, respecto a la utilización del ejército en caso de ganar la presidencia para la construcción de obras, si continuará esta estrategia que ha mantenido el presidente López Obrador. ¿Cuánto se tiene presupuestado para estos 7 proyectos férreos que señalaba impulsará en su mandato? Preguntarle también, dentro de los criterios presentados por Hacienda hace un par de días, se habla que en el 2025 habrá un menor crecimiento, estimado en 2%. ¿Cómo enfrentará esta situación de menores recursos y mayores obras? Y por último, candidata, este proyecto de universidades nacionales del que nos ha venido hablando, usted como egresada de la máxima casa de estudios, como una de las más importantes de Iberoamérica, ¿por qué no fortalecer a la UNAM con presupuesto para llevar más CCHs, más preparatorias a la República Mexicana, más facultades, más escuelas de esta prestigiada universidad? Y se lo pregunto porque la Universidad Rosario Castellanos tiene carreras en donde incluso sus programas de estudio no han sido aprobados. Muchas gracias. No sé por qué dices que no han sido aprobados los programas de la Rosario. No, sí, los estados y la Ciudad de México tienen la atribución de dar la aprobación de planes de estudio y de nuevas universidades. Tenemos el privilegio de que la Universidad Rosario Castellanos, sus programas de estudio, fueron elaborados por un equipo interdisciplinario en donde participaron académicos de la UNAM, de la UAM, del Instituto Politécnico Nacional. Y si ustedes se acercan a los estudiantes de la Rosario Castellanos, son estudiantes muy orgullosos de su universidad.
Cuando inició la Universidad Rosario Castellanos, era la opción número 5, es decir, pedían entrar los estudiantes a la UNAM, eran rechazados, a la UAM eran rechazados, al Politécnico eran rechazados, y la Rosario Castellanos, digamos, era de las últimas opciones. El 70% de los que llegan hoy a la Rosario Castellanos es su primera opción. Quiere decir que tiene prestigio la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Entonces, como académica, como científica, pues al hacer universidades, hacemos universidades de calidad, humanistas, con conocimiento científico, con amor de los estudiantes a su patria y también el desarrollo de sus actividades académicas vinculadas con la sociedad. Entonces, es una muy buena universidad y con gusto para que ustedes le pregunten a cualquier estudiante de la Rosario Castellanos su opinión sobre sus maestros. Iniciamos pagándole a los maestros por honorarios y hoy ya hay un esquema, por eso ahora se llama, inició como Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos y ahora ya es Universidad Rosario Castellanos, es un organismo descentralizado y ahora ya los maestros y maestras tienen base, tienen un escalafón académico, a partir de sus pares son evaluados, como en cualquier universidad pública prestigiada. Entonces, las universidades públicas, la mayoría son autónomas y depende de sus consejos universitarios la ampliación de la matrícula. Entonces, por supuesto que vamos a colaborar con las universidades públicas, pero depende de ellos ampliar su matrícula y de la decisión de sus consejos. Por eso es importante que la ampliación de la matrícula sea, ya sea con ellos, con las universidades públicas, o a partir de nuevas universidades nacionales que tengan calidad y que permitan a los estudiantes un desarrollo de su futuro. Sobre los trenes, la idea es mejorar y utilizar las vías existentes. Eso hace que el costo de estos trenes sea menor, digamos, al Tren Maya. Si ustedes ven el costo del interoceánico frente al Tren Maya, pues es distinto porque en el interoceánico ya había derecho de vía, ya estaba la vía, solamente fue reparada, arreglada y la adquisición de los trenes. Esta es la virtud que tienen los proyectos de trenes de pasajeros, que sí, en algunos lugares tiene que construirse libramientos, porque en algunos lugares pasan por las ciudades y hay que hacerlos más seguros, construir libramientos, y estamos trabajando para evaluar todos los costos, pero son costos que es factible desarrollarlos. Nosotros no vamos a provocar ningún déficit en el presupuesto ni en la economía del presupuesto público. La austeridad republicana justamente es eso. Cuando se hablaba de austeridad en el periodo neoliberal, ¿qué se hacía? Se recortaba el gasto público en educación, en salud, y por eso se cerraron las posibilidades de desarrollo y orientaron al desarrollo privado de la educación, de la salud y también de otras empresas que antes eran del Estado. Entonces nosotros con la austeridad republicana y con aumentar la recaudación sin aumentar impuestos, que eso tiene que quedar claro, vamos a lograr todos los objetivos que estamos planteando. No acostumbramos presentar proyectos que no estén presupuestados y viendo de dónde van a salir los recursos. Una de las acciones que vamos a desarrollar, que le hicimos en la ciudad, es la digitalización. El SAT tiene un proceso de digitalización, pero lo vamos a ampliar. Eso va a facilitar el pago de impuestos, tanto de las personas físicas como morales, va a aumentar la recaudación, además de otras acciones que vamos a desarrollar que sin aumentar impuestos nos van a dar los recursos suficientes para los programas sociales existentes, los que estamos proponiendo y las obras públicas que estamos planteando.
No lo tenemos contemplado en el primer año. Laura Cardoso, de Grupo Fórmula. Claudia, buenos días candidatos. Mencionas, perdón que insista con el tema de seguridad, has mencionado que hay un descenso en los homicidios. El presidente Andrés Manuel López Obrador al principio de este mes dijo que se registran 79 asesinatos diarios. Eso representa una disminución de 2% en relación al año pasado. En tu meta, ¿qué es lo que tienes previsto? ¿A cuánto disminuir? ¿A cuánto llegar? Sobre todo si tienes previsto hacerlo de manera más rápida. La otra, Fresnillo se ha colocado en los últimos meses en los reflectores nacionales por la ola de violencia generada por el crimen organizado. Esta tarde tú vas para allá. Estos crímenes han alcanzado incluso a familiares directos de la familia Monreal Ávila, que gobierna en Zacatecas. ¿Estamos seguros? ¿Podemos ir sin ningún problema? ¿Y qué decirle a la gente de Zacatecas, ¿no?, sobre este tema de seguridad? Y el último, ¿cómo te estás preparando para el debate? Ya nos has dicho propuestas. ¿De quién te vas a hacer acompañar? Si va tu equipo, tu asesor que ha estado en todos los diálogos para la transformación. ¿Y qué te han permitido? Si vas con alguien en especial, es decir, tu equipo cercano, ¿quiénes serán que te acompañen el domingo? Gracias. Sí. Sobre el primer tema, Pau, no sé si tienes por ahí la gráfica de homicidios nacional y de la ciudad. A ver si… una parte muy importante que insiste, esa es de percepción, pero homicidios, a ver si lo tienen. Una parte muy importante que se ha insistido desde el Gabinete de Seguridad, los informes que se dan cada 15 días, es que cambió la tendencia. Y eso es muy importante. En la ciencia, en la física, es muy importante el cambio de tendencia. Hablamos de vectores. Es decir, una cosa es que vaya creciendo. Imagínense ustedes si no hubiera llegado el presidente López Obrador y hubiera seguido lo mismo. Hubiera seguido creciendo. La tendencia hubiera sido hacia arriba. Llega el presidente López Obrador y ¿qué ocurre? Hay primero una estabilización y después una disminución. Es la que tiene los distintos sexenios, a ver si anda por ahí. Esa disminución en la tendencia, en el caso del gobierno o a nivel nacional, es en homicidios del 20%, en secuestros es del 80%. Cambió la tendencia y a veces eso es lo más difícil de lograr, que no siga creciendo, sino que comience a disminuir. Entonces nosotros vamos a tomar el país, el gobierno de la República, ya con una tendencia a la baja. Y eso nos va a permitir, con la estrategia que tenemos, disminuir más rápido los homicidios y los delitos de alto impacto. Y vamos a colaborar con los estados, con las fiscalías. Por eso he dicho que en el Gabinete de Seguridad Federal, aun cuando tiene autonomía, es muy importante que esté el fiscal general de la República en el Gabinete de Seguridad, manteniendo la autonomía, pero con colaboración y con coordinación, que es importante porque tiene que haber una colaboración de los poderes en la construcción de la paz en el país. Entonces, esa disminución de la tendencia nos va a permitir tomar el mando de la República para poder disminuir aún más, con una estrategia que tiene como ejes centrales la atención a las causas, el acceso a derechos de los jóvenes y la disminución de la impunidad. En el caso de Fresnillo, como comentas, en Zacatecas también hay una disminución de la tendencia, pero evidentemente ahí, como siempre, en cualquier caso, tiene que hacerse la investigación y tiene que hacerse justicia. Sobre el debate. Si mal no recuerdo, son creo que 40 personas que pueden ir a creo que en el auditorio del INE, ahí van a estar los equipos de las dos candidatas y el candidato, y ahí podemos llevar a 40 personas.
Ahí pues son el equipo de Diálogos por la Transformación, el equipo de campaña, esencialmente. Después va a haber un espacio en donde puede estar, creo que 5 o 6 personas. Ahí pues pedí que estuviera mi familia, mi esposo, mi mamá, mi hermana que vive fuera de México, como muchos otros familiares que tienen hermanos, hermanas que viven en Estados Unidos. Y después, adentro, va a estar Paulina. No, ahí van las gráficas, pero Paulina va a estar adentro en el debate. Andaba distraída con el tema de las gráficas. Sí. Gracias. Alma Muñoz, de La Jornada. Ahora, también en el caso de la ciudad, la tendencia es todavía más pronunciada. De hecho, hay expertos en seguridad que han escrito de que hay muy pocos ejemplos en el mundo de cómo disminuyó la inseguridad en la Ciudad de México. Lo que tenemos es normalmente un equipo que ustedes lo pueden ver, es un automóvil en donde va un equipo que ha puesto la Secretaría de la Defensa Nacional. Recuerden que el presidente de la República ofreció tanto a la candidata del PRIAN como a nosotros un apoyo para nuestra seguridad. Recuerden que me reuní con el secretario de la Defensa Nacional, le pedí pues que no fuera un operativo que me impidiera estar cerca de la gente. Entonces va un vehículo y ellos a veces en lugares particulares pues piden a la Guardia Nacional que está en el lugar, pues que esté pendiente de los eventos que vamos a tener. No va a haber más que eso. Acá, candidata. Quisiera pedirle un comentario. El secretario de Gobierno de Guanajuato niega haberse recibido cualquier solicitud conforme al protocolo para el caso de Gisela. Entonces, ¿qué es lo que usted opina al respecto? Y sobre el debate, ¿qué espera de los otros candidatos en el debate? Ha mencionado que de parte de la oposición hay pura ocurrencia. ¿Y cuáles son sus planes después del debate? ¿Lo festejará? ¿Qué es lo que están proponiendo, por favor? A ver, esta es la gráfica de homicidios que ustedes han visto ahí en la mañanera. Vean lo importante de la disminución de la tendencia. O sea, con Calderón aumentó y con Peña Nieto todavía aumentó más. O sea, pasó de 8,867 homicidios, no se ve ahí el año, pero es el primer año de Calderón, o sea, el 2007, y termina el 2018 con 36,685 y ahora ha disminuido a 29,741. Entonces, por supuesto que hay que disminuirlo más, pero hay un cambio de tendencia. Y a ver si está por ahí la de la gráfica de las ciudades del 97 que sube y cómo baja, a ver si me la pueden presentar. Donde diga guerra contra el narco, Calderón, presidente espurios y con todo, deberíamos de agregarlo. Alma, decías de… sí. Por eso les digo que vale la pena esa investigación, porque, a ver, lo voy a repetir aquí lo que dijimos ayer. Morena Guanajuato solicita al INE protección de sus candidatos o de nuestros candidatos. El INE le pide al Instituto Electoral de Guanajuato, por oficio, que brinde la protección o que solicite la protección. El Instituto Electoral de Guanajuato tiene 2 oficios. Un oficio en donde le pide a Morena Guanajuato que diga qué denuncias tiene, en pocas palabras, para poder pedir seguridad. Estamos hablando en particular de Celaya, uno de los municipios más violentos del país. Y además de un protocolo que se estableció donde no requieren presentar ninguna solicitud adicional más que la solicitud o alguna denuncia más que la solicitud de seguridad. Y hay otro oficio
en donde el Instituto Electoral pide al secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato que brinde la seguridad. Entonces, o no se mandó el oficio, segundo, o no quieren decir que lo recibieron, no hay de otra. Entonces, por eso es importante que se aclare ese caso de Guanajuato. Pues hay que ver si recibió el oficio o no recibió el oficio primero del Instituto Electoral de Guanajuato. Y si recibió el oficio, ¿por qué no le brindaron seguridad a los candidatos que la solicitaban? Bueno, es muy probable que quieran utilizar noticias falsas, fake news, mentiras, para afectar nuestro proyecto. Y en esencia nosotros vamos a ir preparados para las propuestas que hemos estado presentando. Son varios temas que se van a presentar en el debate, es importante que se conozca. Y la modalidad del debate son educación y salud, corrupción y grupos vulnerables. Esencialmente son esos 4 temas. La modalidad del debate es primero una pregunta por parte de los conductores, que tenemos que elegir de sobres que presenten. Me va a tocar a mí ser la primera, así fue la tómbola, el sorteo que se hizo. Ahí se contesta en 1 minuto. Y después viene una bolsa de tiempo de 15 minutos, donde podemos pedir la palabra para poder presentar nuestras propuestas, debatir propuestas que hayan presentado los otros, la candidata y el candidato. Entonces, nosotros pues lo que queremos es debatir propuestas. Supongo que, porque así ha sido en la campaña, que ellos van a tratar de utilizar otras formas para el debate. Pero de una y de otra manera pues estamos preparados. No, a ver, el lunes, que por cierto, me invitaron al Politécnico, creo que va a ser a la misma hora del eclipse, aunque la ciudad pues obviamente no se va a ver como en Mazatlán, a las 11 de la mañana, y después en la tarde tengo asambleas en el Estado de México. No, pero vamos a ganar el debate. ¿Perdón? No, nos invitaron en el Politécnico y decidimos asistir. Pues sí, la verdad. Lo que pasa es que nos pusieron el debate el día anterior, entonces ya no da tiempo de irse a Mazatlán temprano para ir a ver el eclipse. Doctora, sobre el tema de educación, muy importante para aquí, para Aguascalientes. Usted sabe muy bien que tuvimos que realizar una lucha, hablo del conversatorio de Aguascalientes, de las benditas redes sociales. Nos tuvimos que organizar socialmente para combatir esta postura de la gobernadora María Teresa Jiménez Escobar, que estaba en contra de la entrega de los libros de texto y la utilización de la nueva metodología. Sabemos muy bien que su proyecto, pues ya tuvo una entrevista en su momento Lorena Martínez con la secretaria de Educación Leticia Ramírez, allá en México, donde fue a solicitar apoyos económicos para que Aguascalientes tuviera su propio modelo educativo, que de hecho no es ningún nuevo modelo, es seguir con lo mismo de anterior. ¿Cuál es su postura ante esto? Porque no se vale que Aguascalientes nos estén eximiendo de algo tan importante que es esclarar nunca. Pues, a ver, desde la creación de la Secretaría de Educación Pública con Vasconcelos y ahora con la nueva escuela mexicana, tiene que haber una educación nacional. Y luego hay una parte que está asociada a cada entidad de la República, donde se presenta la historia del Estado. En el caso de las lenguas originarias también
en algunos casos la enseñanza de la lengua originaria. Entonces ahí hay espacio para que pues sea el criterio nacional y además pues que se enseñe la historia de Aguascalientes, que es muy rica. Aquí fue la convención de Aguascalientes, por ejemplo. Lo que no puede ser es que cada entidad pues decida cuál es su formato de educación. Corresponde la educación pública al Estado laico. El Estado laico quiere decir que se respetan todas las religiones, todas, pero que el Estado debe ser laico. Y eso fue pues justamente la reforma del 57. Entonces, en el caso de Aguascalientes, pues debe de garantizarse la educación pública a todos los niños y a las niñas. Y también importante, lo dije ayer en los eventos y lo repito aquí, particularmente en los estados gobernados por la oposición, particularmente por el PAN, utilizan una narrativa de que Morena está en contra de la propiedad privada, que Morena está en contra de la inversión pública. Bueno, ahora inventaron hasta que quiero cerrar la Catedral Metropolitana, que es así como el máximo de los absurdos. Entonces, que sepan quienes nos están escuchando que nunca hemos estado en contra de la propiedad privada, que nunca hemos estado en contra de la inversión, que es muy importante la inversión privada, la inversión de empresarios nacionales, de empresarios extranjeros. Lo que nosotros estamos en contra es de la corrupción y también queremos que las inversiones generen bienestar, que es una visión distinta. Antes los salarios eran salarios mínimos que ni siquiera alcanzaban para la canasta básica. Hoy alcanzan para más de la canasta básica. Mi objetivo, así lo puse en los 100 puntos, es que el salario mínimo, y además consultado con expertos, alcance para 2.5 canastas básicas. Y eso va a permitir mayor bienestar y disminución de la pobreza en el país. Entonces, esa es nuestra posición siempre. Hay un acto de construcción que ya verificamos, tenemos los documentos oficiales. La plataforma Pasos Gigantes no tiene autorización de la SEP. Por Ley General de Educación, la SEP tiene que autorizar los materiales que se van a utilizar en la escuela. O sea, se vale. Pero esta plataforma que costó 40 millones de pesos y que se paga una mensualidad, ahorita todavía no nos han definido cuánto, pero son varios miles de pesos, está siendo utilizada y se está insistiendo en que los maestros tengan que utilizarla directamente por parte del gobierno de Aguascalientes. Y también tenemos la información que la gobernadora va a insistir para el siguiente periodo escolar en detener, hasta la misma táctica, detener los libros de texto que no sean entregados. Y esto, por supuesto, fíjense, fueron 102 días de que los niños y los maestros no tuvieron el material. No queremos que se vuelva a repetir eso. ¿Qué posibilidades hay para que esta situación no se lleve a cabo? Bueno, pues hoy es un asunto de la Secretaría de Educación Pública y corresponde a la Secretaría pues atenderlo. Gilberto Molina, de Canal 11. Perdón, doctora, gracias. No le robo mucho tiempo. Nada más si nos pudiera ampliar, por favor, esta reunión que va a tener en el Politécnico. Va a ser con académicos, con estudiantes. Se ha recibido también otras invitaciones de universidades para asistir y dialogar con los jóvenes. Ustedes de la UNAM, ¿pensaría en asistir a la UNAM también? Gracias. Sí, hemos recibido invitaciones de distintas instituciones. Muchas veces nos hacen invitación, por ejemplo, para un jueves, para un viernes, y nosotros traemos una agenda en donde el lunes estamos en la Ciudad de México o en el Estado de México, a veces en la tarde, y el resto de la semana hacemos gira por los estados de la República. Entonces, si corresponde a la agenda, pues asistimos, y si no, pues enviamos un representante, como ha sido en otras ocasiones. ¿Pero en el Politécnico va a ser con toda la comunidad la reunión? Sí, es en un auditorio y entiendo que va a haber académicos y estudiantes. Muchas gracias. Con esto damos por finalizada este encuentro con medios de comunicación, no sin antes desearles un